Seguimos. Vamos ahora a escuchar una ponencia muy interesante. Supongo que ya conocéis al señor Cristóbal Cobo. Él es especialista senior en educación y tecnología. Fundó y dirigió el Centro de Estudios Fundación Ceibal desde el 2014 al 2019. También fue investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford entre el 2009 y el 2019, durante 10 años. Y el trabajo de Cobo se centra en el futuro del aprendizaje, en las culturas de innovación y en las tecnologías, dice, centradas en las personas. Ha sido distinguido, ha recibido premios por el Consejo Británico de Investigación Económico y Social. Él es investigador asociado también del Centro de Habilidades, Conocimiento y Desempeño de la Universidad de Oxford, y también ha sido profesor y director de Comunicaciones y Nuevas Tecnologías en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en sede México. Por tanto, tiene un currículum, el señor Cristóbal Cobo, espectacular. Su conferencia lleva este título interesante: ni euforia ni histeria, y se pregunta, ¿no? en la ponencia de hoy se pregunta cómo formamos personas inteligentes en tiempos de verdades artificiales. ¿Qué es más peligroso?, se pregunta, ¿no? ¿Resistirse al cambio o abrazar las nuevas tendencias sin filtro ni orientación? Y en esta ponencia pues exploraremos las recientes tensiones, ¿no?, que hay con la educación, la tecnología y la cognición. Por tanto, vamos a escuchar Ni euforia ni histeria. Es un título potente. ¿Dónde está el señor Cristóbal Cobo? Por favor. ¿Dónde está? ¿Aquí? Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Buen día a todos, amics. ¿Dónde está Dani? Me tenía que hacer un... Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y muy agradecido. Barcelona es mi cuna intelectual, así que siempre es un placer volver aquí. Bueno, tenemos mucho que hablar y voy a ir entrando en materia. Vamos a hablar de esto de la euforia y de la histeria, que son los tiempos que nos definen hoy. Pero estamos viviendo tiempos curiosos, tiempos híbridos, que no sabemos a veces qué cosas son hechas por las máquinas, qué cosas son hechas por las personas. No sabemos cómo distinguir entre verdades sintéticas y verdades naturales. Y en ese concierto la gran pregunta es, ¿qué hacemos con la educación? Pero les propongo algo. Antes de arrancar y conectar directo con la educación, vamos a entrar un poco en contexto, porque si no, tengo la preocupación que a veces cualquier nueva tecnología se instrumentaliza y solamente limitamos la discusión a cómo entra esto en el aula. Ahora, y si alguien quiere descargar la presentación, estoy rellenando, por supuesto, porque les doy tiempo por si alguien quiere usar el código QR. Ahora, tengo que hacer 3 disclaimers antes de entrar. Voy a darles otro segundo más para los que están jugando con el código QR. Qué bueno verlos. Lindo día, ¿no? Bueno, vamos en materia. Voy a volver a poner el código QR al final. 3 disclaimers. En primer lugar, todo lo que digo lo digo a título personal, no represento a nadie. El segundo disclaimer es, todo lo que digo va a quedar obsoleto en 3, 2, 1, días, horas o minutos. Y el tercero es, yo calculo que todo lo que les voy a decir es verdad porque me lo dijo GPT. Bueno, evidentemente el tercero es broma, ¿no? Pero ahí es donde me quiero centrar, entender la diferencia entre una herramienta y una fuente. Vamos a ver poco cuál es la ruta de navegación de hoy día. Vamos a llegar a educación, pero antes quiero que reflexionemos juntos en la relación humano-máquina y en esta obsesión que tenemos por darle vida a las máquinas. Y luego de eso vamos a pensar un poco cómo reconceptualizamos lo que entendemos por inteligencia, qué impacto tiene en la cognición, cómo entendemos las habilidades hoy día en este concierto. Pero antes, evidentemente, vamos a hacer referencia al título de la charla, Euforia y Histeria. Pero antes todavía, quiero hablar de antropomorfismo, que suena algo que no tiene nada que ver con educación, pero yo creo que van a ver que sí. Pero antes voy a arrancar con una metáfora. Hace 1 millón y medio de años atrás, el hombre descubre el fuego. Y haciendo la metáfora con la inteligencia artificial, cuando descubrimos el fuego logramos luz, logramos calor
y logramos la posibilidad de intervenir alimentos y materias. Y entonces, ahí vienen los expertos. Y uno dice, no, mejor lo vamos a prohibir porque es muy peligroso. Y otro dice, no, vamos a empezar a vender leña porque aquí nos vamos a hacer ricos. Y aparecen los otros que dicen, no, en realidad lo que necesitamos es un montón de bomberos, porque esto se puede ir de las manos. Aparecen aquellos que dicen, no, vamos a hacer una carta para que no se vendan cerillos durante 6 meses. Y están los que dicen, mejor lo que podemos hacer es orientar, regular y educar. Yo creo que eso es más o menos el nivel de discusión que hoy día nos encontramos. Vamos a entrar al tema de antropomorfismo porque creo que tiene más que ver con inteligencia artificial de lo que pareciera. Hace más o menos 200 años, Mary Shelley hizo esta bellísima obra, probablemente una de las primeras en ciencia ficción, donde imaginaba al doctor Frankenstein dándole vida a una materia inerte, ya empezando a jugar con esta idea de jugar a Dios y estableciendo un montón de debates éticos que se mantienen relevantes hasta el día de hoy. Esto lo decía Arthur Clarke, el autor de Odisea en el espacio de la obra, en esta relación compleja que tenemos con las cosas que van más allá de lo natural. Clarke nos decía, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, como podrían ser las imágenes que ustedes ven aquí, que no son de personas reales, sino que son de recreaciones de inteligencia artificial. Parecen magia porque nuestro ojo no está educado para poder decodificar esa información. Pero es solamente un tema de educación. Ahora, hay algo de antropomorfía en muchos de los cambios tecnológicos que estamos viendo hoy día. Ustedes habrán visto en las noticias que un científico chino decidió hacer edición genética de embriones sin seguir ningún protocolo ético y terminó en la cárcel. Pero hoy día ya salió de la cárcel y está muy interesado en seguir haciendo investigación. Aitana es una modelo española muy famosa, muy popular, que genera mucho dinero con las fotografías de publicidad y tiene más o menos 300.000 followers en Instagram. Algunos la invitan a salir y están muy decepcionados porque Aitana no les responde. Aitana es un software. Hay otros ejemplos de antropomorfismo, como por ejemplo una herramienta que se llama Hereafter, que es una herramienta que a usted le permite cargar en el software todos los datos de un ser querido que no está, que falleció, pero que quedan registros de él o de ella en Internet. Y entonces, luego de cargarlos, usted puede interactuar con este ser querido. Un poco creepy, yo lo sé. Empezamos a hablar entonces de la emergencia de humanos sintéticos. Pero también hablamos de humanizar los robots, como este funcionario de Google que dijo que había interactuado con un chatbot que parecía tener emociones y al pobre lo terminaron echando. Pero quienes han tenido la posibilidad de explorar con ese software que se llama Hume AI o Hume AI, van a darse cuenta del nivel de la tonalidad de las emociones que hoy día están logrando estos software emular. Los invito a que lo exploren con un poco de euforia y un poco de histeria. Ahora, ¿por qué la euforia y la histeria? Yo creo que es comprensible. Hay cosas que están pasando que son francamente impresionantes. Ustedes habrán visto en las noticias que un grupo de científicos logró recuperar unos papiros que habían sido calcinados con la explosión del Vesubio del 79 después de Cristo, en la época de Herculano, en la zona de Herculano, que obviamente no se podían tocar porque estaban calcinados. Se hizo un concurso para que científicos de inteligencia artificial pudieran decodificar, escanear estos papiros y poder separar entre el papel y la tinta. Y hoy día se pueden leer esos papiros solamente gracias a la inteligencia artificial. Francamente impresionante. Hay otros ejemplos no tan impresionantes, pero muy útiles, que son de amplificación de tareas simplemente administrativas o rutinarias, como esta herramienta que nos permite hacer postulación a varios empleos al mismo tiempo, diciéndole al empleador exactamente lo que quiere escuchar de nosotros. O Zillow, que es una herramienta para hacer tasación de bienes inmuebles muy rápido, en un instante, que tomaba tiempo y costaba dinero. O Pat AI, que es una herramienta que ayuda a hacer diagnósticos médicos de manera muy rápida, muchas de ellas en una zona gris de la legislación y de la ética. Pero hablando de zonas grises, mi ejemplo favorito es este de aquí. Un programador en Buenos Aires tenía un serio problema. Su vecino escuchaba todo el día reggaetón y no soportaba el reggaetón. Lo que hizo este ingeniero de ciencias de la computación fue programar un algoritmo para que identificara los patrones del reggaetón y cada vez que lo sentía, desactivaba los altavoces de su vecino. Ustedes me dirán si es ético o no, pero por lo menos es divertido. Ahora, ¿por qué la euforia? La euforia y la histeria tienen que ver con una polarización de la discusión. Están quienes nos plantean que vivimos el fin de la civilización,
están quienes plantean que vimos el fin del trabajo, y por otro lado están quienes plantean que podemos llegar a niveles más allá de la ciencia actual, que podemos resolver problemas no solamente en los laboratorios más avanzados, sino que también en zonas muy deprimidas. Están quienes plantean que con esto podemos deshacernos de las tareas rutinarias, y evidentemente aquí hay una polarización de la discusión. Pero hay otro problema también. A veces ponemos toda la discusión bajo el mismo paraguas. Y en lo que entendemos por inteligencia artificial, los retos de seguridad en inteligencia artificial, ponemos en el mismo paraguas el fin de la especie y los impactos en el empleo. Entonces yo creo que hay que complejizar un poco la discusión e ir un poco a los matices que hay detrás. ¿Y por qué esta polarización? Por la velocidad del cambio tecnológico. Todos conocen muy bien, asumo, la curva de Gartner o de la curva de expectativas, que nos plantea que siempre hay un momento de emoción y euforia. Sube la espuma, toda la emoción, esperamos que todo va a cambiar rápido y luego viene un momento de decepción. Es lo que planteaba Sam Altman a comienzos de este año y decía, el mundo va a cambiar mucho menos de lo que pensamos por este desfase entre la expectativa y la realidad. Lo dice de manera mucho más clara Clay Shirky, que dice, curiosamente, una vez que la tecnología se vuelve aburrida, se convierte en socialmente interesante. Siempre hay un desfase y no tenemos que olvidarlo. Podemos discutir si hoy día nos encontramos en la fase de irrupción o de frenesí de inteligencia artificial, pero lo más probable es que luego venga un momento de estabilidad. Ahora, esto evidentemente plantea preguntas fascinantes con respecto a lo que nosotros entendemos por inteligencia. Una definición rápida que plantea la Enciclopedia Británica sería la cualidad mental que consiste en la capacidad de aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones, comprender y manejar conceptos abstractos y utilizar el conocimiento para manipular el entorno. Perdón, yo odio cuando me leen en pantalla, pero tiene un sentido esto. Muchos de estos atributos hoy día, y no tan hoy día, en los últimos 20 años, han sido incrementalmente siendo adoptados y adaptados por la inteligencia artificial. Es decir, en los últimos 20 años estas herramientas han reconocido la escritura, han logrado reconocer la voz, han logrado reconocer imágenes, y hoy día logran el lenguaje natural de las personas, es decir, hacen mímesis de cómo nosotros hablamos. Muchos atributos que creíamos exclusivos de la inteligencia humana. Por lo tanto, vivimos un momento fascinante. Algunas definiciones no científicas, pero que nos ayudan a entrar a la discusión. Yo diría que inteligencia artificial, por sobre todo, es una metatecnología. No es una tecnología en particular, sino que es una gama de ellas, que son un conjunto de herramientas que nos ayudan a entrenar máquinas para desarrollar tareas que consideramos inteligentes. Pero ¿dónde está lo interesante? Es una tecnología multipropósito. ¿Y dónde está la diferencia? Que cualquier tecnología multipropósito, cuando la incorporamos, se convierte en invisible, como la electricidad, la agricultura o la escritura. Ahora, los grandes modelos de lenguaje es la capacidad de las redes neuronales de aprender a escribir absorbiendo grandes cantidades de volumen de información, construyendo relaciones estadísticas. El problema está en cuando datos de alguna comunidad o de alguna realidad no están en esos grandes modelos. Entonces empiezan a generar diferencias. Y el tercer componente que creo que es importante es, dentro de la inteligencia artificial generativa, es esta posibilidad de realizar acciones, que en este caso podría ser imágenes, textos, videos, sonido, con una sofisticación que imita el pensamiento humano. Y la palabra imita es fundamental, porque lo que logran estos software, incluso a veces logran hacer mímesis de las emociones humanas sin sentir, es donde está la diferencia. Y lo que tenemos que aprender es cómo hacer esa distinción entre lo que es mímesis y lo que no es mímesis. Ahora, ¿por qué la euforia de estas máquinas? Probablemente porque son multipropósitos, sirven para escribir, para reescribir, para adaptar, contextualizar, haciéndole grandes dolores a los docentes cuando están haciendo evaluación de ensayos. Por algo hay 1.500 millones de consultas al mes en GPT, pero GPT es solamente una de muchas otras herramientas. Como ustedes bien saben, está Pi, está Gemini, está Claude, está Perplexity, y hay que entender que cada una de ellas tiene atributos distintos a las otras. No son exactamente complementables. Y entender los matices de cada una me parece que tiene que ver con fluidez digital. Alan Turing nos decía, uno de los padres de la inteligencia artificial, algo bien interesante en el año 51. Decía, si una máquina pudiese pensar, podría pensar de forma más inteligente que nosotros. Y la pregunta que hace es central. Dice, ¿en qué lugar nos dejaría a nosotros? Y el profesor de la Universidad de Harvard, Chris Dede, plantea algo que yo creo que es una respuesta interesante para considerar. Dede nos da una metáfora interesante. Dice, esto es como un cerebro sin mente. Es decir, no tiene sistema sensorial,
no tiene conciencia y no tiene experiencia. Por lo tanto, no puede explicarse a sí mismo y no puede interrogarse por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, volviendo a la pregunta de Turing, ¿en qué lugar nos deja? Nos deja en seres que tenemos conciencia, que tenemos experiencia y que tenemos sistema sensorial. Entonces, bueno, vamos a acercarnos con esto. Pero esto es complejo porque están pasando muchas cosas. Por un lado, sabemos que esto logra aumentar capacidades. La Universidad de Stanford, abrió una nueva posición para especialista en educación a través de IAG, de inteligencia artificial generativa, y al mismo tiempo Duolingo anuncia que desplaza al 10% de sus trabajadores, puesto que incorpora estas herramientas para desplazar muchas actividades. Kate Crawford nos plantea en su Atlas de la inteligencia artificial que estas tecnologías no son ni inteligentes ni artificiales. No son inteligentes, dice ella, porque además de entrenar los algoritmos, hay que tener un gran volumen de trabajadores fantasmas en países donde la renta es muy baja, entrenando estos algoritmos para que no digan cosas políticamente incorrectas. Y no son artificiales porque los servidores que dan vida a estas herramientas están hechos con muchos productos naturales. Por otro lado, McKinsey plantea otra cosa que es bien interesante. Dice, las tareas que mejor hace esta tecnología son aquellas que tienen que ver con los trabajadores con altos niveles de educación, que da vuelta, obviamente, el viejo paradigma de la sociedad del conocimiento, donde nos decían las máquinas automatizan cualquier cosa que no tenga que ver con el trabajo cognitivo o cualquier cosa que no tenga que ver con trabajos rutinarios. Aquí entramos en un jaque interesante. Esto tiene que ver con la inteligencia, pero hay otro componente que yo creo que es central, las habilidades. Estas máquinas hacen cosas muy bien. Esto no es nuevo. Desde la revolución industrial tenemos máquinas que hacen cosas igual o mejor que nosotros. Pero aquí viene un cambio interesante cuando empezamos a ver que hay habilidades de orden cognitivo que hacen de manera similar a las personas. Miren a esta profesora. Está dictando una tarea, una actividad, dándole a los alumnos una ecuación que tienen que hacer en casa. Y mientras la pobre profesora está explicando la tarea, el estudiante toma una fotografía, decodifica el algoritmo, hace la ecuación, hace la respuesta y tiene la respuesta antes que la pobre profesora termine de explicar la actividad. Y entonces es ahí donde yo creo que nos vale la pena centrarnos en la discusión. Tradicionalmente se dice que las personas quedan obsoletas. Yo creo absolutamente lo contrario. Las tecnologías quedan obsoletas. Las personas que aprenden no quedan obsoletas. Pero para eso tenemos que hacer una pregunta difícil. ¿Cuáles son las habilidades que yo quiero automatizar o desplazar o reemplazar? ¿Y cuáles son las que no? Y por ahí vale la pena preguntarse a qué consecuencias, a qué costo. Decíamos que estas máquinas pueden escribir, pueden reescribir, pueden adaptar, pueden traducir. Pero cuando nosotros tercerizamos la función de escribir, entramos en una zona de riesgo, me parece. Porque aprender a escribir no es aprender a comunicarse. Aprender a escribir es aprender a estructurar el pensamiento, aprender a jerarquizar ideas complejas. Y si nosotros en edades tempranas no dejamos que se desarrolle ese tipo de funcionalidades, puede que estemos entrando en una zona que no sepamos qué consecuencias puede tener. Vamos a hablar un poco de habilidades. Aquí en el ejemplo 1 tengo visión por computadora. Yo subo una fotografía y le pido que me la describa y la verdad es que da una respuesta bastante buena. En el ejemplo 2, yo le pido a Midjourney que me haga la foto de una chica hace 1 año y medio y hoy día me da la foto de abajo. ¿Se acuerdan del desfase entre cambio tecnológico y cambio social? Bueno, aquí hay una evidencia de la velocidad de cambio. Ejemplo 3. Yo hago un prompt y le digo, dame una fotografía de un profesor universitario de bioquímica. Y me da un hombre blanco, de edad avanzada y curiosamente con poco pelo. Ahora, lo que hay detrás de esto es una subrepresentación de la realidad. Y quienes han querido corregir eso, en el ejemplo 4, se han metido en problemas por a veces mover demasiado la brújula de un lugar a otro. Entonces, es bastante complejo jugar con esto, esperar que estas máquinas sean un espejo de nuestra realidad. En este contexto, UNESCO plantea que tenemos que repensar el marco de competencias digitales que hemos implementado durante los últimos 20 o 30 años. Y nos dice que además de las habilidades instrumentales, hay que poner mucho énfasis en la mirada ética, mucho énfasis en el enfoque humanista. Hace un par de años me tocó venir a la World Mobile Conference y el debate, la discusión era el bienestar digital, uno de los aspectos centrales. Vamos a recordar un poco qué tipo de discusiones había en ese minuto. Vamos a ver si tenemos audio.
bienestar digital. Muy importante y no deja de ser importante, pero hoy día entramos, yo creo que en una capa adicional. El alfabetismo hoy día no alcanza solamente con aprender a codificar y decodificar, sino que aprender a generar nuevos significados. Vamos a ver un ejemplo de esta codificación y decodificación. Extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. 90% de las personas no logran entender la diferencia. Vamos a tener que vivir en un mundo de verdades artificiales. La pobre Kate Middleton, cuando anunció su enfermedad, muchos creían que era un software el mensaje. Estamos viviendo en una sociedad incrementalmente escéptica producto de este bombardeo. Ahora volvamos a la idea de la euforia y de la histeria. La euforia es que ahora podemos producir más papers científicos, publicar más rápido, hacer más investigación y de manera más dinámica, en menos tiempo. Incluso Eliane Eaton plantea un libro bien interesante que se llama Plagio, donde ella sugiere que vivimos en la época del post-plagio. ¿Por qué? Porque dice que se superan las convenciones históricas del plagio, ahora la escritura es un híbrido entre humano y máquina, y se normaliza esta idea de la coautoría. Y entonces dice, se cede el control pero no la responsabilidad. O sea, el responsable final es la persona. Todo eso suena bellísimo, pero vamos a la realidad. Miremos el ejemplo de la izquierda, el ejemplo número 1. En una editorial de mucho prestigio, lo que estamos empezando a ver es que se cuelan en los papers científicos textos como este. Y dice, soy un lenguaje natural, no tengo acceso a datos, así que eso quedó en el paper. Yo no sé dónde tenía la cabeza el investigador, ni sé dónde tenían la cabeza los que hicieron la revisión entre pares, vamos a decirlo. Y en el ejemplo 2, lo que tenemos también es que se está empezando a envenenar Internet con una gran cantidad de bibliografías fantasmas que no existen. Entonces, un poco yo creo que lo que vale la pena sin caer ni euforia ni en histeria es entender que la inteligencia artificial generativa tiene efectos degenerativos en distintas áreas. No podemos entrar en detalle en cada una, pero evidentemente vamos a tener que aprender a entender que la manipulación es un ingrediente natural de esta tecnología. Y de la misma manera hay muchísimos sesgos, es decir, tal como los ejemplos que mostraba, hay sobrerepresentación y subrepresentación de algunas realidades, y de la misma manera hay falta de transparencia. Y aunque haya transparencia, técnicamente es muy difícil para muchos de nosotros entender lo que hay detrás. Pero estas máquinas aprenden muy bien y olvidan muy mal. Por lo tanto, esto plantea enormes retos con relación a la privacidad. Yo creo que hemos retrocedido varios casilleros porque no terminamos de entender cómo borrar muchos de los prompts que muchos de nosotros hacemos. Y de la misma manera hay otras agendas que abrir, por ejemplo, el tema de la huella de carbono, que todavía es un área gris, y la idea del desplazamiento, a lo mejor de no profesiones, pero sí de actividades, y luego veremos las consecuencias. Ahora, todo esto viene a reconfigurar la cognición, pero reconfigura la cognición no bajo la idea de Neuralink, de meternos un chip en la cabeza como muestra esta imagen, sino que de una manera mucho más sutil. La conversación se empieza a convertir en una nueva interfaz. Un profesor publica en la revista Forbes, dice, la escritura, que es probablemente la invención de mayor impacto en la historia de la humanidad, tiene una interfaz arcaica. Porque la verdad es que requiere muchos años el dominio de la escritura. Algunos plantean hasta 20 años, ¿no? Y entonces él dice, la escritura no compite con la interfaz natural de la conversación que provee o que ofrece la inteligencia artificial. Entonces ella plantea, ¿qué implicancias puede tener una población que no sepa leer y escribir con dominio? Estamos viendo de manera incremental que, por ejemplo, WhatsApp, cada vez más los intercambios son a través de audio, 7.000 millones de mensajes de audio para el 22 por lo menos, y muchas de estas herramientas de la inteligencia artificial empiezan a ofrecer interfaces conversacionales, es decir, ya no tengo que escribir. Voy y converso. En el ejemplo 2 lo que tenemos es unas placas que se están empezando a vender para poner detrás del teléfono para que yo pueda traducir de voz a texto y de texto a voz para tratar de escribir lo menos posible. Yo sé, algunos se deben estar acordando de Sócrates que hace 2400 años nos dijo que el problema de la humanidad era la sobreconfianza en la escritura y que podía afectar la memoria, que la riqueza estaba en la palabra oral. Hoy día, 2400 años después, tenemos a otro Sócrates, tenemos a Michel Desmaurier, el director del Instituto Nacional de Salud de Francia.
que nos dice algo interesante que es opuesto a lo que planteaba Sócrates. Dice, las pantallas nos hacen idiotas. Pero más interesante que eso, dice, en los libros hay más léxico, más gramática y más vocabulario que en el lenguaje oral. Por lo tanto, sería buena idea pensar cuáles pueden ser las implicancias de utilizar la voz como interfaz. Ahora, esto tiene también otras derivadas. Por ejemplo, en la programación. Hace 10 años se empezó a poner de moda con mucha fuerza la idea de que los niños debían aprender a programar. Y hoy día, con estas interfaces conversacionales, por ejemplo, el CEO de NVIDIA nos dice que la inteligencia artificial minimiza la programación tradicional. Es decir, permite que la informática basada en programación hoy día se pueda reemplazar por una informática programada. O aquí tenemos el ejemplo de Lumière, que nos muestra, así como Sora, que usted puede programar y producir videos de altísima calidad solamente utilizando la interfaz conversacional. Esto no es necesariamente malo, pero es distinto y no entendemos las consecuencias. Entonces, bajo esta euforia que existe hoy día con esta interfaz conversacional, valdría la pena preguntarse, ¿es necesario aprender a programar? Pensando en los más jóvenes especialmente, pero a todas las edades. Y yo creo que vale la pena preguntarle a Mitch Resnick, que fue el que generó el lenguaje de programación Scratch, que es utilizado por 100 millones de niños en el mundo, del MIT, por supuesto. Y él dice algo bien interesante. Dice, la inteligencia artificial generativa puede cambiar la interfaz, es decir, hacerla conversacional, pero eso no reemplaza aprender los fundamentos. Y esa yo creo que debe ser una lección dorada que debe ir mucho más allá de la interfaz de programación. Para otras cosas no reemplaza aprender los fundamentos. Y me quiero detener un poco en esto porque creo que es un aspecto central. Algunos de ustedes deben reconocer a este señor. Este es el creador de Clippy. Algunos recordarán Clippy, los que son un poco mayores, en el 2000. Era tu pseudo asistente inteligente. La verdad, era un desastre. Pero Gates se reivindicó después con otras cosas. Por ejemplo, el año pasado publica un texto donde dice, en 5 años, no tendrás que usar diferentes aplicaciones para diferentes tareas. Le dirás a tu dispositivo, el lenguaje cotidiano, una vez más, lo que quieres hacer. Y luego agrega en otro texto. Imagina que los agentes se vuelven tan buenos que todos pueden tener uno de calidad sin tener que trabajar tanto. Y él se pregunta algo que yo creo que es fundamental. Dice, ¿qué harán las personas con su tiempo libre? ¿Seguirán buscando educación si un agente tiene todas las respuestas? La promesa que hemos escuchado por años es que el tiempo libre que nos va a dar la tecnología va a ser más tiempo en familia, más tiempo compartiendo. Pero la verdad es que a la luz de la portada del New Yorker, en Acción de Gracias, a veces no ocurre esta idea de Claire Shirky de un excedente cognitivo donde se suman las capacidades. A veces ocurre justo lo inverso, ¿no? Hay un déficit cognitivo porque cada uno está mirando su pantalla. Pero mantengámonos por un segundo en esta idea de los agentes. Los agentes no es una idea tan nueva, es una idea que Apple hizo en un video hace 40 años, que no me da el tiempo para mostrar, pero les recomiendo que lo vean, donde muestra a un profesor universitario preparando una clase y le pide a su agente, bueno, ¿cuáles son las últimas publicaciones? Conéctame con mis colaboradores. Lo interesante es que sigue siendo el futuro, pero siguen usando PowerPoint a propósito. Eso no se va, eso no se va. Ahora, estos agentes nos vuelven de una manera al presente, porque OpenAI hoy día está diciendo que está trabajando en agentes para que podamos automatizar una gran cantidad de tareas. Y entonces la pregunta de Gates yo creo que es esencial. Dice, ¿seguirán las personas buscando educación si tienen un agente que desarrolla todas las actividades por ellos? Y aquí yo creo que vale la pena hacer doble clic, porque este es un tema mucho más estructural de si utilizamos la herramienta A o B. Y para eso quiero utilizar la metáfora del copiloto. Copiloto es una metáfora que ha utilizado, como bien saben, Microsoft, donde tenemos un copiloto y yo me pregunto, ¿y quién maneja? Vamos a usar, hablando de metáforas, los estudios que se han hecho hoy día sobre vehículos que se conducen solos, los vehículos autónomos o semiautónomos. Y las investigaciones muestran resultados bien interesantes. Dicen que un conductor de un vehículo autónomo, su atención se deprime a los 21 minutos. Es decir, a los 21 minutos el cerebro queda en modus stand-by, ¿no? Poniendo en riesgo su integridad y la de quienes le rodean, ¿no? Entonces, podríamos tomar esa metáfora para el mundo de la cognición. ¿Qué pasa cuando tenemos un vehículo que se conduce solo? Y entonces, algunos nos podríamos preguntar, ¿necesito aprender algo si yo tengo este vehículo que se conduce solo? Y yo creo que la respuesta es una sola. Sí, categóricamente sí necesito aprender algo, porque si yo no he aprendido esa idea, difícilmente la puedo aplicar en otro contexto.
si yo no he pensado sobre eso de manera compleja, difícilmente puedo yo cuestionarla o desfragmentar esa idea compleja. Pero lamentablemente yo veo con cierta preocupación que a veces convertimos todas estas herramientas en un copiloto automático que conduce por mí. Quiero mostrar un ejemplo de Mindgrasp que yo creo que ilustra un poco esto. Vamos a verlo. Suerte, no tienes que pensar nunca más. Bye. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y entonces la inteligencia artificial sirve o no sirve para la educación? Yo creo que ante esa pregunta siempre tiene que haber una contrapregunta de qué educación estamos hablando. ¿Estamos hablando de la educación centrada en tener acceso a la respuesta inmediata, que a lo mejor podría ser ilustrada por B.F. Skinner, o estamos hablando de una educación que pone sentido en construir experiencias? Quizás ilustrada por Dewey. Y una disculpa por no tener más mujeres aquí, pero evidentemente hay muchísimos representantes de ambas corrientes. Veamos un poco lo que muestra la evidencia. La Universidad de Graz en Austria nos dice que algo que no nos va a sorprender después de que pasamos de la pandemia, que muchas de las comunicaciones entre dos personas a través de Zoom son tremendamente limitadas en cuanto a la riqueza de la comunicación porque muchas señales verbales se pierden. Y eso es cuando dos personas están hablando. Imagínense cuando una persona está hablando con un chatbot. Ahora, en el Reino Unido, estamos viendo que casi el 80% de los adolescentes están utilizando este tipo de tecnología y solamente un 50% de los adultos. Se empieza a generar una brecha generacional que hay que explorar. En Estados Unidos, datos recientes nos muestran que el 85% de los jóvenes prefieren a GPT a su profesor particular, porque es accesible las 24 horas del día, porque es adaptable y porque es realmente inmediato, es dopamina pura. Yo necesito el estímulo y me da la respuesta. La Universidad de Harvard publicó un estudio reciente sobre lo mismo y muestra resultados bastante convergentes, pero plantea 3 retos que hay que tener en el radar. Primero, integridad académica, cuando dejo que el software dé las respuestas por mí. Segundo, confianza excesiva. No creo que no necesito explicarlo. Y el tercero tiene que ver con interacción humana limitada, es decir, ya no necesito preguntarle a mi compañero. Ya no necesito preguntarle a mi docente. Me mantengo dentro de mi cápsula de mi Vision Pro y yo puedo solamente autosatisfacerme con mi GPT. Esto quizás hay que tenerlo en el radar porque puede llegar a tener implicancias en términos de deteriorar una de las partes más ricas del aprendizaje, que es el aprendizaje como una experiencia social. Ahora, en esta proceso relacional entre docente y estudiante, tenemos usos de inteligencia artificial para distintas cosas. Tenemos en la parte superior algo que yo creo que es fascinante y hay que explorarlo con más detalle, y es cómo algunas de estas herramientas les pueden hacer la vida más fácil a los docentes. Para planear lecciones, Magic School es un muy buen ejemplo, o para diseñar evaluaciones, QuestionWell creo que es una excelente herramienta. Ahora, para enseñar, y ya más desde la lógica instruccionista, si ustedes van a AI Tutor Pro, que es una herramienta que lo que hace es te permite hablar con un software y que te haga a ti preguntas para que tú prepares mejor tu examen o tu ensayo. O Scholl AI, que es una herramienta que te permite dialogar con Shakespeare, con Cervantes o con Neruda, tiene enorme valor, pero siempre pone énfasis en estímulo-respuesta. Y el padrino de la inteligencia artificial plantea una dimensión que yo creo que es bien interesante y me encantaría que podamos tener en el radar. Jeffrey Hinton nos dice, al comparar GPT con el cerebro humano, dice que el cerebro humano tiene 100 billones de conexiones. GPT, en cambio, tiene 1 billón de parámetros. 1, 100. La diferencia es radical. Por lo tanto, las respuestas de GPT debieran ser infinitamente inferiores que las humanas. Y yo creo que podemos convenir que son inferiores, pero no son infinitamente inferiores. Es decir, hay una diferencia. Evidentemente, las personas podemos hacer respuestas más ricas, pero la proporción me parece que difícilmente es 1 a 100. ¿Y por qué la diferencia? La inteligencia artificial lo que hace es memorizar cada experiencia con cada mínimo detalle. El cerebro humano funciona de otra manera. El cerebro humano lo que hace es permite
está diseñado para optimizarse, es decir, permite generalizar un número limitado de experiencias. Yo tengo que meter los dedos al enchufe una sola vez en mi vida. Si usted la mete 2 veces, bueno, ya es cosa de usted, pero con una basta. Y yo lo generalizo para todo. El número de experiencias que nosotros tenemos, creemos que son muchas, pero no son tantas. Pero tenemos una capacidad de extrapolar. Entonces yo creo que la lección que hay detrás de esto es utilizar inteligencia artificial para estimular experiencias puede ser mucho más valioso que estimular respuestas. ¿A qué me refiero con esto? El proceso cognitivo con el uso de estas herramientas va de manera incremental de menos a más. Cuando un estadio más temprano puede ser comprender un concepto. Un estado un poco más avanzado puede ser aprender a utilizarlo. Y un estado más complejo es aprender a cuestionar, a analizarlo y evaluarlo contextualmente de forma crítica. Ahora, cuando utilizamos inteligencia artificial tenemos por lo menos 4 vectores. Tenemos una baja contribución cognitiva y una baja contribución de inteligencia artificial que usualmente nos lleva al error. Pero podemos tener una baja contribución cognitiva y una alta contribución de inteligencia artificial que es luz roja. Es peligro, porque ahí lo que hacemos es que la máquina trabaje por mí. La parte más interesante es la parte en azul, cuando podemos tener una baja contribución de inteligencia artificial, pero una alta contribución cognitiva, por ejemplo, cuando me da una lluvia de ideas, cuando me ayuda a formatear algo, cuando me corrige la ortografía. Y la parte más interesante puede ser cuando tenemos una alta contribución cognitiva y una alta contribución de inteligencia artificial, cuando yo hago un proceso de construcción mucho más complejo. No significa que una es buena y las demás, bueno, hay una que claramente no tenemos que hacer, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo tenemos nosotros que diseñar experiencias de formación teniendo en cuenta estos cuadrantes? Aquí no hay recetas, señores, y yo no las tengo tampoco, pero hay un curso de pensamiento que podemos considerar. Si hay docentes que no quieren incorporar inteligencia artificial en clases ni en sus evaluaciones, está perfecto. Pueden pensar en evaluaciones presenciales, pueden pensar en evaluaciones con escritura, pueden pensar en pedirle a los estudiantes que graben un podcast o que hagan una investigación local. Fantástico. Quienes quieran incorporar inteligencia artificial tienen que diseñar una ruta pedagógica distinta. Tienen que establecer algunos criterios, algunas reglas del juego. Tienen que decir qué herramientas y para qué usos y ponerlas en transparente, discutirlas con los estudiantes y pensar qué tipos de usos, cómo las queremos incorporar, incluso qué prompts. Pero la diferencia está en que el foco ya no va a estar en el producto final, sino que en el proceso. Y centramos el foco en la construcción de conocimiento con estas herramientas, que es algo totalmente distinto a solamente dame el resultado de tu ensayo. Entonces aquí hay una pregunta central que es la que me quita el sueño, y es ¿cómo ayudamos a los profesores en esto? En primer lugar, yo creo que empoderar a los docentes tiene que ver con darles más tiempo y posibilidades de experimentar, para que haya un proceso de reflexión y digamos qué cambios pedagógicos tenemos que hacer en las maneras que accedemos y construimos conocimiento. Segundo, podemos pensar, y esto sí creo que vale la pena tener la discusión, cómo optimizamos algunas tareas. A lo mejor hay algunos procesos administrativos que se consumen muchísimo tiempo de la tarea docente, que a lo mejor podemos tercerizar o podemos delegar de manera parcial, para que ojalá esto se convierta en más tiempo con los estudiantes o por lo mejor en mejor calidad de tiempo cuando estoy con los estudiantes. En tercer lugar, tiene que ver algo que yo también creo que es quizás para mí un elemento central, que es privilegiar la cognición humana cada vez que se pueda. Y cuando me refiero a eso, digo, pongamos el foco, nunca tercericemos cosas que estimulan el pensamiento crítico, que estimulan el sentido común, la intuición y la curiosidad. Ahora, evidentemente tenemos que desarrollar toda una fluidez digital para navegar en estos entornos, no solamente, como decíamos, lo técnico, entender los matices de lo ético y aprender a navegar en un mundo de muchísima desinformación. Ahora, ayer se habló mucho de regulación. Yo creo que las instituciones educativas y los reguladores tienen una enorme tarea aquí, de dar orientaciones. Pero fíjense, estas regulaciones son como hacer un reporte del clima. Tiene que estar cambiando todo el tiempo, porque esta tecnología está cambiando todo el tiempo. No me sirve un reporte cada 4 años, no me alcanza con eso. Evidentemente hay experiencias internacionales. Harari nos dice, necesitamos revisar las instituciones del siglo XIX para navegar en un mundo de inteligencia artificial. Cuando descarguen esto podrán ver una gran discusión sobre nuevos marcos, sobre nuevas regulaciones, sobre aproximaciones pedagógicas en distintas partes del mundo. Yo creo que estamos todos pensando sobre estos temas en distintas formas. Ahora, yo les quiero hacer una invitación, que no es mía, sino que es de McLuhan. Vamos a navegar al futuro usando el espejo retrovisor. ¿Y por qué digo eso? Porque la tentación siempre es creer, nunca habíamos pasado por aquí. Esto que está viviendo mi generación es lo más impresionante. Pero yo que me estoy poniendo viejo,
me estoy dando cuenta que estas discusiones se repiten. En los 70, en los 60, había una enorme fascinación por lo que llamaban el cerebro digital, el cerebro electrónico, perdón. Y todos creían que todo iba a cambiar de manera radical, y lo describe muy bien Audrey Waters en el texto Teaching Machine, y la verdad es que algunas cosas cambiaron. Esto evolucionó en plataformas adaptativas, plataformas personalizables, pero la verdad es que muchas de las cosas son bastante parecidas a como eran en esa época. Se vuelve a repetir la curva de Gartner. En segundo lugar, yo creo que vale la pena tener 5 ejes en la discusión. 1, asegurar una infraestructura básica de dispositivos, de conectividad, pero por sobre todo de datos que representen distintas realidades. Número 2, generar y estimular capacidades. Que esto sea, como decía Jobs, una bicicleta para el cerebro. Y como digo yo, no una almohada para el cerebro. Hay una pequeña diferencia. Tercero, aprovechar las oportunidades. Y cuarto, entender los riesgos. Y detrás, una institucionalidad que oriente y guíe. Pero no se olviden, esto tiene que ser como un reporte del clima, en permanente estado de vigilancia. Frente a lo que plantean algunos, que este es el momento de desenchufar las tecnologías, yo creo que difícilmente vamos a poder desenchufar algo que ya está en funcionamiento. Esto es más o menos, repitiendo la metáfora del comienzo, es como que ya entramos a la caverna con la antorcha, ya vimos la luz dentro de la caverna y difícilmente vamos a querer estar en la caverna sin la luz. Pero eso no significa que podamos tomar algunas medidas para usar el fuego de una manera estratégica. Y antes de terminar, quiero plantear un mensaje que yo creo que vale la pena tener. No humanizar la tecnología. Y no me refiero a no decirle buenos días a GPT o pedirle algo por favor, sino algo mucho más estructural, que es no olvidarse que estas máquinas no alucinan, cometen errores, no piensan, pero nos imitan y muy bien, no tienen opiniones, pero las reflejan, no tienen intenciones, pero tienen consecuencias, y no buscan manipularnos, pero sí causan desinformación y daño. Estimadas y estimados, tal como decía Frank Zappa, la mente es como un cerebro, solo funciona si está abierto. Por lo tanto, antes de correr a enseñar prompts, yo los invito a que pongamos el acelerador en cómo estimular cada vez más la curiosidad, la intuición y el sentido común. Muchas gracias.